Bienvenidos a este espacio espectacular que hemos preparado para ustedes desde la transformación de la medusa. Vamos llamando a Angie, vamos conectando a Maggie. Denme un segundo, ya voy a buscar a Angie por acá. Y luego traemos a nuestra anfitriona de mujer que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a ver que se nos conecte Angie. Hola Hola, Angie, linda ¿cómo María. vas? Buenas noches a todos Buenas los que se han unido hasta el noches. momento. Carito, Lida, y está nuestra tribu fundadora, Jime, maravilloso. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se nos van uniendo. Sabemos que estos espacios ya además se volvieron muy reconocidos, ¿no? Ya la gente nos los pide en estos espacios, Angie y yo los creamos para que se lleven herramientas, para que puedan ustedes mismos construir su bienestar. El de hoy es un tema maravilloso porque va a tratar de cómo, no importa lo que hoy tengas en tu vida, tienes los elementos para pasar de un momento de adversidad a hacerlo absolutamente exitoso. Entonces, este no va a ser la excepción. Te prometemos que la siguiente media hora, perdón, la siguiente hora va a ser maravillosa porque te vas a llevar un montón de información de nosotras y además de una invitada espectacular que ya casi se debe estar uniendo. Angie Marie, ¿nos oyes? ¿Te congelaste? Sí, te oigo. Veo que Maggie está conectada, pero no veo que se haya unido Vamos a al... ver, vamos a invitarla en este momento. Creo que ya, démosle tiempito, la tecnología. Hola Maggie, Buenas noches, Colombia. bienvenida. Buenas noches, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenida. Felices de Qué tenerte gusto. acá, Maggie, felices. Justo le estábamos contando a Igualmente. nuestra audiencia que este es un espacio, encantadísimas, que este es un espacio que ya se hizo regular entre nosotras y traemos personas espectaculares para hacer que quienes nos visitan y quienes están acá conectados con nosotros una horita se lleven herramientas puestas y aprendan a que el bienestar lo construyen ellos solos y que no dependen de nadie más. Y por eso hoy tenemos una invitada, ustedes no saben. Ustedes no saben. Maggie Lery es una mujer espectacular, es oradora, es coach, es conferencista. Yo hago las dos presentaciones, ¿no, Maggie? A mí no me gustan tanto las de los títulos, pero hay para quienes es importante. A mí me gusta más esta segunda presentación y es que Maggie es una mujer espectacular. Es una mujer que transmite, que conecta. Si no la siguen, tienen que seguirla porque transmite demasiado en cada post. Maggie fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace algunos años, pero todo lo que ha sido su transformación hoy va a ser para ti un mensaje, te lo juro que hoy vas a llevarte cosas importantísimas, porque si ella lo logró a partir de un diagnóstico que sabemos la complejidad que esto tiene, imagínate lo que tú puedes hacer en tu vida. Bienvenida, Maggie. Estamos felices de tenerte acá. Gracias, Linda. Qué gusto, qué hermosa presentación. Y bueno, va a ser genial compartir este espacio contigo y con Angie. Maravillosa, bienvenidísima. Yo solo quiero saber si las tres nos escuchamos bien la una a la otra y si la audiencia nos está escuchando también sin ninguna interferencia. Déjenos saber acá por las notitas si todo está ok. Déjenos corazones, déjenos fuegos, déjenos manos. Estamos ahí pendientes de ustedes. Muy bien, entonces hoy vamos a conversar un poquito porque la promesa es historias que transforman, ¿no? Entonces vamos a hablar, por supuesto, de la historia de nuestra invitada de honor, vamos a hablar de nuestras historias, pero también podemos hablar de tu historia. Si estás conectado en este momento, acuérdate que nos puedes escribir por el signo de interrogación y nos puedes decir, a mí me pasó, quiero poner esto sobre la mesa, quiero, y fantástico, porque para eso estamos y así es como se construye verdaderamente digamos, el impacto que nosotros queremos a través de toda esta comunidad. Muy bien, Maggie. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Maggie Lery? Bueno, voy a hacer un recapitulado. ¿Qué te parece? Bueno, yo soy paraguaya, Maravilloso. tengo 49 años, este año cumplo 50, así que voy a hacer alguna celebración especial. Bueno, vivo en Muy Uruguay bien. hace casi 3 años.
Es muy probable que me escuchen con un poquito de delay, no por la esclerosis múltiple, sino porque mi internet no es muy bueno acá. Y, y Sí, bueno, les cuento un hay un poquito poquito. de interferencia, pero te escuchamos. Ok. Bueno, a los 40 años recibí de regalo la noticia de que tengo esclerosis múltiple. Para poner en contexto y explicar qué es la esclerosis múltiple, dice la invitada, no se escucha muy bien, se oye con interferencia, dice. "Ah". ¿Y ustedes me escuchan bien, chicas? Con Poco te interferencia. pero alcanzamos a escucharte. Es como si tuvieras un radio detrás, pero alcanzamos a entenderte, es decir, no se está perdiendo la voz. Hagamos un esfuerzo porque en Uruguay a estas horas, donde está Maggie, al parecer la señal no es muy buena. No es tan buena. Entrecortado. Háblanos, Maggie, a ver si así Hola, juicioso te escuchamos. Ah, bueno, está probando algo. sí, saqué los auriculares, así que vamos a probar si se escucha mejor ahora. Maravilloso, Mejor. muchísimo, muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, yo sabía, encima están diciendo que esto no es bueno, así que hay que usar así como estás usando vos, Linda, el de los cables. Pero bueno, volvamos a lo que les estaba Ajá. contando. Tengo 49 años, a los 40 me diagnosticaron con esclerosis múltiple y como, primero, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa donde el cuerpo se confunde y se autoataca y empieza a destruir la mielina. La mielina es la cobertura del sistema nervioso. Para que se entienda, todos los seres humanos tenemos los nervios recubiertos por una sustancia que se llama mielina, que vendría a ser como el plastiquito que recubre los cables de la electricidad, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos pelado el plastiquito del cable? No logramos conectar bien lo que sea que queremos conectar. Entonces, ponele que tenemos que enchufar el celular, está pelado el cable y lo tenemos como que forzar para que finalmente se conecte. Es así, ¿verdad? Entonces, en la Para que esclerosis múltiple pasa eso mismo. Exactamente. En la esclerosis múltiple pasa eso mismo. Como tenemos pelado el cable, la orden que el cerebro le envía al cuerpo para hacer cualquier cosa que dependa del sistema nervioso. Yo estoy moviendo los dedos ahora, estoy hablando, estoy pestañeando, estoy tragando saliva, estoy sosteniendo mi cuerpo. Son todas funciones que dependen del sistema nervioso. Y en la esclerosis múltiple depende de dónde estén localizadas las lesiones. Si tenés más en el cerebro o más en la médula espinal, vas a tener más interferencias. En mi caso, yo tengo más lesiones en la columna, en la médula espinal. Entonces, por eso tengo más problemas al mover las piernas, al caminar, al tratar de correr. Así que hay personas que tienen problemas de que no pueden hablar o personas que no pueden tragar. Y estas son como las dificultades que se te pueden presentar con la esclerosis múltiple. Es una enfermedad eh, que es, no me acuerdo ahora el término, pero es como que es una enfermedad rara, así se llama, en el sentido de que no somos muchas personas en el mundo las que las tenemos. De la cantidad de millones de personas que hay en el mundo, solamente 2,5 millones de personas en el mundo tenemos la enfermedad. Se da entre los 20 y los 40 años, pero eso no significa que niños o personas mayores podrían tener la enfermedad. No es la enfermedad que tenía Stephen Hawking, el científico, esa es esclerosis lateral amiotrófica. Esa es una enfermedad neurodegenerativa muy agresiva en la que podrías morir en unos años, ¿sí? Y la esclerosis múltiple no es mortal, ¿sí? Bueno, esa es la parte de la enfermedad. Fui diagnosticada a los 40 y como cualquier noticia mala que uno recibe al comienzo, me hundí emocionalmente.
Me costó mucho sobrellevar la noticia, no conocía la enfermedad, no sabía qué tenía que hacer, no sabía qué me iba a pasar. Eh, no tenía en ese momento esta sonrisa que tengo hoy porque estaba deshecha emocionalmente, ¿sí? Claro, Hasta era el que, por momento favor, cero. chicas, Y un poco, interrúmpanme o si sigo. dale, te voy interrumpiendo, como tenemos un poquito de delay, de pronto sentimos que nos cortamos, pero ya sabemos que es tema de la comunicación. Justo te quería decir, Maggie, que todas las personas que hoy nos están oyendo y las que van a ver este video en diferido, quiero que en este momento, cuando escuches a Maggie, por supuesto, para ella fue la enfermedad y nos va a contar cómo pudo transformarse a través de la enfermedad. Pero mira cómo cualquier situación de adversidad que tú tengas hoy en tu vida, que no tengas el trabajo de tus sueños, que no te sientas realizada, que tengas relaciones con problemas o que tengas cualquier tipo de situación a nivel de tu cuerpo, comienza a ver, porque ahí es donde está lo poderoso del mensaje. Y desde aquí ya nos has dado un montón de información, Maggie, porque es como algo tan fuerte, porque tras tu explicación entendemos que es una enfermedad compleja y hoy estás acá contándolo con total naturalidad y como tú dices, con una sonrisa en los labios. Entonces, hoy invito a las personas que están conectadas a que piensen en cuál es esa situación que hoy sienten que los tiene tirados en el piso emocionalmente, que no saben manejar, porque vamos a ir dando elementos a ver cómo lo manejamos. Quisiera que nos contaras un poquito, Maggie, quién era Maggie en ese momento, a los 40, antes del diagnóstico, qué estaba pasando contigo, Maggie. ¿Puedo decir una grosería? Pues, se vale, se vale. Era una pelotuda. Era una, es una manera paraguaya de decir que era una persona como muy poco consciente de los regalos que nos da la vida. No conocía y no sabía y no entendía qué era el perdón. No entendía qué era valorar los momentos. Me creía, como nos creemos muchos, infinitos. Y cuando nos toca algo como esto, o como lo que seguramente nos va a contar Andy después, te das cuenta de tu finitud, ¿verdad? Uno tiene un plazo para vivir. Y yo antes era una persona muy inconsciente. Ese es el término correcto porque hoy soy una persona consciente. Tengo conciencia plena de lo que pasa. Wow. Y fíjate que atando eso con lo que nos decías, le pasa a muy pocas personas, de alguna manera tenía que pasar, ¿no? Dentro del plan divino, dentro del universo, dentro de esa fuerza mayor en la que cada uno crea, tenía que pasar, era en ese momento y era ese el mensaje para ti. Muy bien, muy bien. Desde ahí ya nos pones a reflexionar un montón. Gracias, Maggie. Angie Marie, en tu historia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Sabemos que Angie también tuvo un proceso con una enfermedad de la cual tiene hoy remisión completa. ¿Cómo fue tú antes de? Bueno, antes de, yo tenía 33 años, eh, 35 cuando fui diagnosticada, pero cuando empieza todo este proceso, me declaraba como me declaro ahora una mujer súper exitosa. Era una mujer con un gran cargo, un gran salario, una gran posición, entrenada en las mejores ligas a nivel mundial, con los mejores coaches. Definitivamente tenía una definición de éxito maravillosa para la cual trabajaba y vivía. Me sentía buena hija, buena nieta, buena estudiante, buena profesional, que había hecho todo absolutamente bien, todo chequeado. Tenía todas las arriba, la autoestima, la autosuperación. Me creía, mejor dicho, imparable, como aún lo creo. Sin embargo, habían 4 variables en ese momento que definían, Maggie, Linda y toda la audiencia, lo que era Angie Hernández. Era esta mujer exitosa con todas las B's y con todas las A's, pero una mujer con una altísima dependencia emocional en mis relaciones y en mis situaciones. 2, era una mujer, como muchos de ustedes lo saben, que rechazaba el hecho de ser mujer por creencias que tenía desde niña. Y 3, una situación particular que le sumaba todo esto y
es que empecé a notar ciertos síntomas en mí. Fui diagnosticada con infertilidad a los 33 años por una endometriosis crónica a nivel 4. El endometrio cubrió mis trompas, cubrió mis ovarios. Y era la raíz de algo que yo consideraba que simplemente era particular. Pero con el tiempo, los dolores de estómago, los dolores de espalda, la pérdida de visión, se agudizaron mis problemas respiratorios, mostraron que algo pasaba, pero como yo era imparable y mi placer me lo generaba mi trabajo, entonces tomaba cualquier clase de medicamento para que mi rol no parara, para que esa satisfacción y dopamina que me generaba ser una workaholic, donde estaba y donde las cosas me salían bien, no parara. Sin embargo, las cosas se agudizaron, empezó el dolor articular, duré varias semanas quieta en mi cama, cosa que no saben muchas personas de las que están aquí. Y eso fue lo que me llevó a ir al médico y tener un diagnóstico de síndrome de Sjögren 2 días antes de casarme y de recibir una niña de 3 años con MBA, por lo cual mis expectativas de cumplir todos los roles eran altísimas. Y 2 días antes de casarme me dicen que tengo síndrome de Sjögren asociado a un lupus eritematoso crónico y que está en riesgo mi vida. Y ahí yo me preguntaba por qué esto evolucionó. En ese momento me preguntaba por qué a mí, si cumplía con todas las veces, y por qué me merecía esto. Okay. Pero como dice Mari, para que sigas, linda, ese es uno de los regalos más hermosos que la vida me ha dado. Sigamos, por favor. De acuerdo. Y es el momento de entonces comenzar a ver cómo cada una de esas situaciones se pueden convertir, y esto va más allá de decir el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Sino que de verdad hoy sabemos por epigenética que tú tienes la posibilidad de comenzar a traer cosas distintas a tu vida, a tu cuerpo, de cambiar el destino de una manera diferente siempre y cuando tú tomes ese momento como esa posibilidad de ser mejor. Entonces, fíjate cómo en historias tan diferentes, en situaciones de vida completamente diferentes, una enfermedad, una situación particular, las hace tocar piso y les dice, hey, despierta. O sea, ni es el trabajo, ni es lo pelotuda, es concéntrate en lo verdadero, ¿ok? Entonces, atención a las señales, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que son campanazos, que no estás queriendo ver, bien sea a nivel de salud, bien sea a nivel de qué está pasando hoy en tu vida, que a lo mejor por estar tan desconectado por cualquier excusa, porque pueden ser distintas en todos, no aterrizamos. Así que bueno, hasta ahí poderosísimo y llevamos 5 minutos conversando. Muy bien. Bien, entonces eso fue en el antes. Entonces también comienza a ver cómo estás tú hoy y que no haya necesidad de una enfermedad para hacer conciencia, sino cómo puedes comenzar a ver que hay necesidad de que aterrices de una manera diferente. Entonces, bien, Maggie, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después del diagnóstico? Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo se va dando tu transformación para que hoy puedas pararte delante de miles de personas a decirles, sí, se puede vivir intensamente y yo lo hago. Yo siempre hice actividad física y ese es un dato no menor en la historia, porque lo que me fue pasando fue que yo tenía como situaciones donde, por ejemplo, me caía de la bicicleta o, por ejemplo, me levantaba a la mañana temprano y no podía ver, veía como muy nublado, ¿sí? O me tropezaba al caminar o me agarraba una gran fatiga. Y a mí me diagnostican cuando me pasa algo ya muy significativo, que es que un día me voy a la tarde a correr al parque como hacía siempre y no podía levantar los pies del piso para correr. Era como si pesasen toneladas. Y eso hace que yo me vaya al médico y el médico me indica que vaya me voy a un traumatólogo porque pensé que era algo tipo de mis piernas, de mis huesos, de algo así. Y él se da cuenta de que había una descoordinación motora, una pérdida del equilibrio, me manda al neurólogo y el neurólogo me hace ya con una sospecha, él sin decirme a mí, pero ella tenía una sospecha de que tenía que ver con alguna enfermedad mielinizante, como se llaman este tipo de enfermedades, donde uno pierde la mielina. Me manda a hacer una resonancia y ahí él me diagnostica esclerosis múltiple. Y
yo dejo de hacer, por eso te explico lo de la actividad física, que yo siempre hice, y al ser diagnosticada dejo de hacer actividad física porque el médico me indica que deje de hacer. Me dijo, el componente principal de la esclerosis múltiple es la fatiga, así que no hagas actividad física porque te vas a fatigar Tienes más. que parar. La indicación que se daba antes, ¿sí? Hoy se conoce los beneficios de la Ok. actividad física y cómo ayuda a retrasar la discapacidad en la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo yo me reprogramo o recalculo, como dice el GPS? Me pongo muy mal después de la noticia y voy un buen tiempo, como varios meses, hasta que, sin hacer actividad física, hasta que una persona de mi entorno me ve tan mal y conocía que yo era muy activa físicamente antes y me anima a que yo vuelva al gimnasio. Eh, pero me hace hacer cosas más sencillas como andar, sencillas en el sentido de que no eran muy intensas, que haga yoga y pilates. Y ahí empiezo y esto es súper importante, Linda y Andy, me pide que yo me arregle para irme a ambos gimnasios, que me ponga linda, que me vista con ropa de gimnasio, porque a la fisioterapia yo me iba con ropa de trabajo, digamos. ¿Sí? Que me ponga Ok. linda y que no le cuente a mis compañeros sobre mi enfermedad. Sí a a mi instructor, pero no a mis compañeros. Me dijo que nadie te tenga como consideración. Anda y hacer la clase como hay que hacer la clase. Pero sí que tu profesora sepa que vos tenés la patología. Y vos sabes que eso fue algo genial, es algo y que recomiendo por eso que hagan actividad física y que se arreglen y que traten de estar de positivos, ¿verdad? Y de buen humor, porque eso me salvó la cabeza. Y es ahí, al comenzar a sentirme bien, que empezaron a haber muchos cambios positivos en mi vida y ahí hice todos los cambios en diferentes aspectos, Linda, que son las emociones, las relaciones que yo tenía, el tipo de alimentación, el sueño, el enojarme o no por algo, decidir por qué me voy a sentir mal o no por algo. Así que hago un cambio en diferentes aspectos que me ayudan hoy a estar como estoy. Maravilloso, maravilloso. Y ahí una frase que nació en esta conversación entre las tres cuando estábamos preparando esto para ustedes y decimos, lo más bonito de esta historia de Maggie es que decidió, por supuesto, es consciente de su diagnóstico, pero decidió no abrazar el pronóstico. Y esto tiene es un concepto, ¿no? Estamos súper dateadas científicamente porque estamos haciendo cosas más interesantes para contarles más adelante, pero es el efecto placebo en versión contraria, ¿no? O sea, tú puedes decir, estoy súper mal y dicen que la gente va a morir al tanto tiempo o esto es degenerativo y no va a evolucionar y te lo crees y así sucede. Y así sucede. Ese es el efecto nocebo. Entonces es no abrazar el pronóstico, no importa lo que esté pasando, no te quedes con el peor escenario porque en consecuencia vas a actuar hoy y ahí sí vas a ir derechito para ese proceso. Entonces, maravilloso, maravilloso. O sea, técnicas tan sencillas y me encanta porque fue en el momento indicado, ¿no? El decir, sí voy a ir al gimnasio porque es lo que disfruto, porque es lo que me encanta, pero además me voy a arreglar para ir porque todo eso va a ser parte del paquete de romper y continuar. Me encanta, Maggie. Muy bien. ¿Cómo fue el impacto de esto que comenzaba a pasar en materia de transformación? Y Angie también, por supuesto, desde tu historia, lo que nos quieras compartir. ¿Qué comienza a pasar o cuáles cambios comienzas a hacer tú en materia de tus hábitos, en materia de tus relaciones, por supuesto en materia de tu cuerpo, no en materia de enfermedad, sino de qué comienzas a hacer con él a partir de ese diagnóstico y de ese punto de inflexión en donde dices, no me voy a quedar con el pronóstico y voy a decidir avanzar?
Pensé que le preguntaba a Angie, pero entiendo que estás preguntando a mí, ¿verdad? Las dos, ahí como lo vean. Si quieres, Y dale y Angie, después yo te sigo. Dale, Maya, adelante. Bueno, es básicamente lo que conté hace un rato, por eso pensé que me preguntaste a Angie, pero bueno, ya agarro y te digo, el médico me había explicado cuando me diagnosticó que esta es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune e incurable, ¿sí? Entonces, lo que yo hice cuando yo ya estuve bien emocionalmente fue tomar esas 4 palabritas y ver cómo yo, como paciente, podía hacer algo al respecto, podía colaborar y no poner las fichas solamente en la medicación, solamente en el médico, solamente en el okay. gobierno, solamente en mis familiares, eh, porque sí me pasa que yo me encuentro con muchas personas que, por ejemplo, me dicen, yo tengo tal patología, pero estoy súper mal porque todavía no me dan, el gobierno no me da el medicamento, porque mi familia no me apoya, porque, no sé, X. Y realmente todas esas Ujú. variables existen y son ciertas, pero son como incontrolables esas variables. Lo que sí es Así controlable es. es lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosas metemos en nuestra boca? Así como te dije, si el médico me había dicho que era una enfermedad inflamatoria, ¿yo qué podía hacer como paciente para no inflamar aún más mi cuerpo? Entonces ahí es donde De acuerdo. yo me ayudé con una doctora de medicina funcional, que ella me explicó el tipo de alimentación que yo tenía que hacer para que mi cuerpo se desinflame más. Entonces, ¿para qué iba a estar esperando la medicación que yo me daba cada 6 meses o una vez por semana o lo que sea, si yo todos los días como algo que probablemente inflame más mi cuerpo? Y fue ahí que, por ejemplo, dejé el trigo, la leche y el azúcar. Entonces, Ujú, empecé a hacer ujú. ese tipo de cosas lindas como para poder eh, hacerme cargo yo del problema y no esperar que otro solucione lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Porque al final y al cabo, el De acuerdo. médico nos ve un ratito a veces y nosotros estamos todo el rato con nosotros mismos, ¿verdad? Y somos como responsables Tal de lo cual. que nos pasa o no nos Tal cual. Así Maravilloso, la posibilidad de ser más conscientes y tomar decisiones conscientes haciéndote cargo. Muy bien, Maggie, Angie, Marie, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué comenzó a pasar para que esta transformación te tocara, no solamente con digamos, el paquete físico que traía la enfermedad, sino cómo te fuiste transformando a través de ella? ¿Cómo cambiaron tus hábitos? ¿Cómo cambiaron tus relaciones? ¿Cómo fuiste cambiando tu cuerpo para poder hoy contar la historia desde un lugar completamente diferente? Bueno, yo te voy a contar un poco qué me dio como esa fuerza para seguir adelante, a pesar un poco, como dice Mari, del diagnóstico que había y de toda la situación que me estaba creando. En ese momento estaba yo recién casada con una enfermedad autoinmune en un estado avanzado, pulmones y retina empezándose a perforar órganos vitales por la enfermedad autoinmune, perdiendo visión, agudizando problemas respiratorios. Eh, y yo decido, de alguna manera, como dice Víctor Frank, que es uno de mis autores favoritos, en medio del caos, abrazar la esperanza. Y es que mi esperanza estaba en ese momento y tú puedes elegir cuál es tu esperanza. No hay un libro ni una receta que te dice cuál es. Víctor Frank, en medio del campo de concentración, lo que esperaba era poder salir y publicar su libro, porque ya todo lo que había puesto su esperanza antes no existía, ni su familia, ni sus hijos, ni nada. Entonces, yo sabía en mi caso que me había casado, que había recibido una niña de 3 años y que en ese momento yo podía reparar aquella familia que no tenía. O sea, que en ese momento había recibido un regalo de la divinidad y que ese era mi bosque a pesar del árbol, del roble que se había puesto frente a mí. Basado en eso, empecé a trabajar en mi espiritualidad y ahí tengo que reconocer que mis amigas más cercanas me acercaron a la divinidad. Yo tenía una relación con el creador, con la chispa divina muy lejana, a pesar de que estudié en un colegio católico, pero empecé a trabajar fuertemente en tener una conexión sin culpas y sin juicios,
a creer que él era el creador. 2, a reconocerme, a ser honesta conmigo, a decirme, Angie, sí, tienes ímpetu, eres imparable, pero la fatiga crónica te supera. Hay días en que ya no me podía ni levantar. Los dolores eran insuperables. Mi salud mental hecho un fiasco. Tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad. Reconocer que efectivamente algo me pasaba a pesar de que quería. 3, como dicen los gringos, AFP, ask for help. Levantar la mano cuando estás en la arena movediza. Levantar la mano y pedir ayuda a personas que sean imparciales y que de alguna manera, como dice Maggie, con su entrenador, con su médico, no le cuentes a mucha gente en un círculo virtuoso que te diga, yo te doy la mano con un consejo imparcial. Y de esa manera como que empecé a tener las fuerzas para poder animarme a salir. Dado que los médicos, no todos, por supuesto, no tienen una formación en nutrición, pero ellos van hasta donde su educación les permite y el milagro empieza de allí en adelante, empecé a indagar, a estudiar sobre la alimentación antiinflamatoria, como dice Maggie. Y definitivamente entendí que la serotonina, y esto lo sabemos Maggie, los que hemos pasado por estos procesos, el 90% de tu estado de ánimo depende de lo que está en tu intestino. Allí se genera la serotonina. Y el 70% de tus células inmunes están allí también. Entonces, ¿por qué si tienes tú las herramientas a la mano, que eran desconocidas para nosotras? Porque siempre estamos buscando la respuesta afuera. Hemos sido educados para eso. Pero la respuesta estaba aquí y como hemos dicho en algunas de nuestras publicaciones, la reina del castillo es el intestino y ella había desatado su furia en mí. Pero empezamos a darle lo que le gustaba, empezamos con un proceso antiinflamatorio, empecé a aferrarme a la esperanza y empecé a saber que allí yo estaba a cargo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, fíjate, nuevamente punto de contacto entre las dos historias siendo diferentes, pero lo que puedo rescatar de las dos escuchándolo y seguramente las personas que están acá conectadas también es, a partir de un diagnóstico, a partir de una situación adversa, se hicieron mejores personas, más conscientes, más presentes, se hicieron cargo de su cuerpo, fueron más conscientes de sus relaciones, pudieron generar lazos distintos, Angie dice sin culpas, más conectadas con la espiritualidad. Maravilloso. Tal vez tuvo que ser algo tan fuerte, tan profundo y no sé qué otro adjetivo ponerle, como una enfermedad del tamaño de las de ustedes, pero hoy sin duda están acá diciendo, hoy soy una mejor persona y no lo sabemos, nunca lo sabremos porque así no sucedió, pero de pronto si no hubiera pasado ese cimbronazo, esa llamada al orden, ese silbato fuerte diciendo, ojo, porque no puedes seguir como estás, no sabemos si hoy hubieran ustedes logrado desarrollar todo eso. Entonces, ese es el mensaje central y es maravilloso escucharlo a través de este testimonio porque es la principal característica de la medusa que nos invita a estar hablando con ustedes y es la posibilidad de regenerarse. La posibilidad de regenerarse. Si hoy hay algo en tu vida que no funciona, tienes la capacidad de parar, de decir, si no es esto lo que quiero, ¿cómo lo puedo causar? ¿No? Si fue algo de afuera, porque es una realidad, ¿no? Acá no estamos diciendo, no hay una enfermedad, no hay un diagnóstico, sigue tu vida como estás. No, por supuesto. Tienes que ser consciente que ahí está la enfermedad, pero cómo te vuelves más consciente y cómo te haces cargo y cómo te vas transformando a partir del proceso. Entonces, maravilloso que en este momento estés pensando, ok, si ellas pudieron, ¿cuál es el pedido para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo a nivel espiritual, a nivel de mis relaciones, a nivel de mi alimentación? ¿Qué es de pronto lo que no estoy queriendo ver hoy? Y que esta situación adversa, este reto, esta situación financiera me está poniendo sobre la mesa para poder actuar. Muy bien, y entonces hoy, Maggie, ¿qué ha pasado todo este tiempo? Me dijiste, eso fue a mis 40, este año tenemos fiesta porque vamos a celebrar los 50. ¿Qué ha pasado esta década con Maggie? ¿Cómo has llegado a tocar tantas personas? Déjanos saber qué aprendiste, ¿no? ¿En quién te convertiste y qué tienes para contarnos de este proceso maravilloso? Vos sabés que por todas esas cositas que me iban pasando en el cuerpo, que claro, no fue solamente a los 40 años, como te dije, siempre hice deporte y me iban pasando cosas. Y lo que te dije, me caía de la bicicleta o me costaba de repente caminar. O un día, por ejemplo, dejé de usar tacos altos. No podía estar estable sobre los tacos. Yo mido 1,75, soy alta, pero siempre usé unos tacos así enormes
Y un día dejé de usar tacos. Y incluso fue casi 10 años antes de que a mí me hayan diagnosticado. Imagínate cómo mi cuerpo se iba de alguna manera deteriorando o avisándome de que estaba pasando algo, ¿verdad? Y lo que sí es que yo, a pesar de que siempre fui así como de que me gusta hablar y me gusta socializar, era un poco tímida, introvertida, ¿sí? Y cuando me diagnostican, me encierro aún más, porque tenía miedo y porque tenía desconocimiento. Yo no sabía qué me iba a pasar. Yo no sabía si mis clientes, soy de profesión diseñadora gráfica, eh, y no sé Ok. por qué pensé que si contaba mi enfermedad, mis clientes no me iban a contratar más, mis amigos se iban como a ir, qué sé yo, son cosas que uno piensa. Todas las A mí creencias, me pasó ¿no? también igual, las creencias limitantes, como dicen, y a mí me pasó también como más o menos como le pasó a Angie en el sentido de que a mí me diagnosticaron un año después de casarme. Y yo dije, Wow. Dios mío, pobre hombre, lo que le está pasando. Imagínate, Linda, lo que uno se inventa en la cabeza, porque uno, o sea, yo me estaba culpando yo y diciendo, pobre él, y al final era yo la que estaba siendo diagnosticada con algo como esto, ¿verdad? Eh, pero lo que pasó fue que yo me empecé a encerrar muchísimo en mí y yo solamente le conté mi enfermedad a personas muy contadas, ¿sí? A mi Ok. madre, mis hermanos, mis hijas, mi círculo más chiquitito, ¿sí? Pero yo no le conté a nadie más. Entonces, si yo me encontraba contigo en la calle y vos me veías caminar raro, y me preguntabas, yo te iba a decir, ay, lo que pasa es que me duele la pierna hoy, ¿sí? Te mentía, ¿sí? Porque tenía vergüenza. Y 2 años después de mi diagnóstico, a mí me diagnosticaron en el 2014, Wow. eh, creo que me cansé de mentir y me cansé de, Claro. no sé, de no sentirme comprendida, vamos a decir, pero yo mirando hoy puedo decir que ¿cómo me va a comprender alguien si yo no explicaba lo que me pasaba? Entonces, 2 años después de ser diagnosticada, hago un posteo en mi Facebook eh, pensando, bueno, ahora se van a enterar, hago un posteo el día de mi cumpleaños, era noviembre del 2016, contando que yo tenía esclerosis múltiple, cómo me sentía, cómo es la esclerosis múltiple y la actitud que yo le estaba poniendo, porque en ese momento yo ya había comenzado a hacer ejercicio, ya estaba como mucho más En otro momento. emocionalmente estable, ¿sí? Sí. Y hago el posteo esperando que se enteren 10, 20 personas de mi entorno y el posteo se vuelve viral. Y lo empiezan a compartir por todas partes del mundo y ahí cambia totalmente mi vida, ¿sí? Es como yo de ser así como una desconocida y estar encerrada en mi mundo y de tener vergüenza de lo que tenía, me convierto en una referente de la esclerosis múltiple. Y bueno, y así como hoy ustedes dos me están llamando de Colombia, me empieza a llamar gente de muchas partes del mundo y a escribirme y no sé, de tener 1.000 seguidores, tengo hoy casi 30.000 entre las dos redes. Y bueno, mi vida cambió para siempre porque entendí que el diagnóstico que me dieron, que vino acompañado de un pronóstico, ¿sí? No significaba nada si yo no le daba el valor que ellos me habían dado al dármelo. Que ese pronóstico no era, porque me dieron un pronóstico, me dijeron en tanto tiempo te va a pasar tal cosa, ¿verdad? Y yo me doy cuenta hoy que yo no creo en esos pronósticos, los respeto, sino que más bien creo en mí.
creo en el poder que hay en mí, en lo que yo puedo hacer en el día a día, en la actitud que le puedo poner a las cosas. Ojo, no estoy diciendo que no me bajoneo, que a veces no me siento mal, que digo, ¿cómo puede ser que no puedo caminar media cuadra? Pero también me aplaudo y me animo por ir a nadar en el mar o por ir a andar muchos kilómetros en bicicleta o por pararme y cocinar o por estar hablando con ustedes hoy. Entonces, eh, ese cambio de actitud, ese cambio de mirada frente a lo que me pasa, realmente me salvó la vida. Y el poder haber hablado libremente de mi enfermedad, en ese momento que te digo que hice el posteo, eh, me liberó y creó ¿Te una liberó? comunidad. En esa palabra estaba pensando. Creó una comunidad donde Hermoso. no solamente ¿Qué? yo motivo e inspiro a la gente, sino que yo recibo la motivación de los demás. Ustedes me están inyectando motivación e inspiración a mí ahora. Y entonces es un ida y vuelta Ujú. súper lindo y muy sanador. Así es. Así es. Maravilloso. Hay tantas cosas lindas en eso que acabas de contar, Maggie, tantas cosas para rescatar. Yo espero que las personas que están conectadas lo hayan podido percibir, ¿no? Yo rescaté varias, Angie, las que quieras como para ser súper explícito, porque de verdad hay muchísimo en esta historia de vida que nos traes, Maggie. Lo primero es la aceptación, ¿no? A veces estamos metidos en tantas situaciones complejas que creemos que somos la única persona en el mundo, que creemos que si lo revelamos vamos a perder aceptación, vamos a perder reconocimiento, vamos a perder, y por eso tenemos que estar callados, ¿no? El paso maravilloso, yo por eso te sentía, porque yo dije, también pensé en esa palabra cuando lo dijiste, la liberación que te trae el aceptarte en el momento de tu vida en el que estés, ¿no? La diferencia de blanco a negro, de decir, esto es lo que hay, dijo el reggaetonero, esto es lo que hay, o sea, mira, con mi luz y con mi sombra, esto es lo que tengo para ti. Es como lo primero que rescato y me parece maravilloso porque tú hubieras podido quedar estos mismos 10 años escondiéndote y enredándote y haciendo un montón de cosas, pero en el momento en que diste el paso, ese fue el punto de inflexión para decir, aquí estoy para el mundo. Y ahí es donde rescato el segundo tema de tu testimonio, Maggie, es, tú no sabes, tú no sabes cuándo tu historia se convierte en algo maravilloso para el otro, ¿no? Y en estos tiempos tan importantes para el tema de salud mental, por eso Angie y yo cada vez más nos conectamos más desde el propósito de siempre hay alguien que está esperando tu referente, o sea, siempre hay alguien para quien tu historia se vuelve en un motivo, en un dato, en un hecho que simplemente lo motiva a actuar y maravilloso que genuinamente hayas podido, digamos, revelarte para el mundo y ayudarnos a todos. Me parece de verdad lindísimo y creo que tiene todo que ver con el propósito Medusa que tenemos Angie y yo. ¿Cómo lo ves, Angie Marie? No, pues yo comparto muchas de las similitudes que Maggie ha caminado en su andar. Y cuando sientes que una persona ha compartido similitudes, experiencias, pues qué felicidad poder tener estos escenarios. Yo tengo que decir, Maggie, Linda y audiencia, que a pesar de que empecé a implementar estos hábitos en mi vida, yo sí sentía un vacío muy profundo en mi corazón. Yo tenía el ímpetu y la creencia definitiva de que iba a salir adelante y que iba a poner todo de mí y que la responsabilidad estaba en mí. Sin embargo, a mí me acompañaban días y noches de mucha tristeza y de mucho vacío. Entonces, yo siento que la transformación definitiva que me llevó a un proceso de remisión completa nació cuando dejé de preguntarle a la divinidad y al cielo un día, después de estar con muchos dolores, incapacitada. Ya habían días en que no podía ir a mi trabajo y eso era absolutamente frustrante para mí. Devastador para ti. Exactamente. O sea, era una cosa como que yo jamás me lo imaginaba y quienes han trabajado conmigo saben que yo era enfocada en la perfección, pero habían días en que definitivamente tenía que excusarme y no podía asistir. Y un día dejé de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Que es una pregunta que escuchamos usualmente cuando tenemos una vicisitud. Y le dije, mira, ¿qué
debo hacer para sanarme? ¿Qué está en mi cancha para dejar este vacío realmente que siento? Porque realmente me siento triste y sentía que emocionalmente no podía conmigo, y cuando decidí hacer esa pregunta pasó algo como si me quitaran un velo, y es que sentí que dejé de ser víctima de una situación para volverme la creadora de mis situaciones. Claramente hay milagros que se operan de rodillas y sobre pepas de durazno a los que tenemos que ir, pero el milagro más grande fue el habernos creado, y Dios nos ha dado todas las herramientas para poder avanzar. Cuando dejé de ser víctima, por lo menos a nivel mental, porque de alguna manera mi cuerpo, que se demoró mucho más en sanar que a nivel emocional, cosas empezaron a pasar. Y empecé a pedir respuestas. Y cuando le pides respuestas a la divinidad con una mente abierta, sin culpas, queriendo recibirlas, empecé a indagar, a estudiar, a reflexionar, a hablar con amigos, con terapeutas. Y llegué a la conclusión, además, Maggie, Linda y audiencia, que claramente la enfermedad había tocado a mi puerta para llamarme a un cambio de vida como vehículo para sanar mi alma. Y a lo mejor muchas personas dicen, pero ¿qué es esto de sanar tu alma? Hemos hablado que el cuerpo llora lo que el alma calla. Calla. Exactamente. Y de alguna manera yo entendí, comprendí que tenía unas carencias de infancia. Es mi caso, puede ser tu caso, puede no. Y que tenía unas creencias limitantes poderosísimas. Y que esa carencia de infancia que muchos de ustedes conocen había llevado a que de alguna manera emocionalmente yo generara esta cantidad de químicos en mí y generara una serie de situaciones que llevaron a inflamar, en mi caso personal, mi cuerpo. Cuando conocí esa carencia, cuando conocí esa herida, yo creo que fue como la pieza del rompecabezas que faltaba para armar el rompecabezas de 3000 piezas. Toda una vida preguntándole a Dios por qué, y simplemente yo tenía la respuesta ahí, pero claramente no la veía. Es que no es claro verlo, porque muchas veces, y la mayoría del tiempo, buscamos la respuesta afuera. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero la salida estaba hacia adentro, la salida estaba buscando al interior de mí. Y cuando encuentro mi herida, mi carencia, la creencia limitante, de alguna manera me libero emocionalmente. Quito cargas que no me pertenecen y empiezo un proceso de entrenar mi mente para el fuego. Empiezo un proceso, Maggie, como tú lo has dicho, de entrenar el cerebro para que aquellas creencias, aquellos pensamientos empiecen a decodificarse. Para que esas creencias limitantes que de alguna manera traía de niña empezaran a deconstruirse. Para que esa herencia emocional, esa herida de abandono que tuve, que a mí, Angie Hernández, profundamente me afectó y que tuvo tanta repercusión a nivel físico, empezara a sanar emocionalmente, y con ello yo empezar a ver mejoras físicas. Y con esto, Linda y todos, lo que quiero compartirles es que empecé a practicar técnicas para entrenar mi cerebro, atención plena, neuroplasticidad, decodificación, que me permitieron realmente ponerme en una posición de creadora y no de víctima. Y cuando empecé a entender que podía sanar de esta manera, con mi actitud, con mi decisión, con las elecciones personales día a día, empecé a practicar técnicas para aliviar mi cuerpo, mi mente y mi alma, y que hoy en día son técnicas que practican las personas que han sufrido grandes transformaciones en el mundo. 2 años después de ser constante, porque la voluntad se entrena como se entrena para una maratón, de tener disciplina en mis prácticas, tuve remisión completa de mi enfermedad autoinmune. Y fue demasiado feliz porque, como dice Maggie, yo abracé el diagnóstico. Fue doloroso al comienzo porque era otra carga más a la que traía, pero definitivamente, al igual que ella, no abracé el pronóstico, no me lo creí, me abracé a la divinidad y a todo lo que la ciencia ha creado para poder salir adelante, en mi caso y en mi posición personal. Claramente hay secuelas, no podemos decir que no. Estamos paradas aquí divinamente arregladas, como dice Mari, porque nos merecemos vernos así, ¿no? Porque nos merecemos ser imparables, porque nos merecemos transmitir que estamos hechas para poder brillar y para poder iluminar con nuestras historias. Entonces, una vez
definitivamente decidimos poner todo esto y reunirnos con Linda, Maggie, y decir, si esto funcionó para mí, ¿qué ha funcionado para ti? ¿Y qué le puede funcionar al resto del mundo? Y empieza un proceso de transformación que es el que estamos caminando todas aquí hoy. Maravilloso, me encanta porque nuevamente el punto, ¿no? O sea, Maggie despertó un día y dijo, no quiero callar más, me cansé de mentir, iba a decir una grosería en colombiano como para nivelarlos, pero no. Me saturé, no quiero mentir más, no quiero estar por la calle diciendo mentiras y hoy me acepto, me reconozco, eso es lo que hay y voilà, llegó la luz y a partir de ahí descubriste cómo puedes apoyar a otros. Y en el caso de Angie es, me cansé de buscar respuestas, me cansé de buscar explicaciones a una mente racional como la de Angie, yo que la conozco del mundo corporativo y de su pasado hace algunos años y es, pues que no haya respuesta, no hay ninguna respuesta lógica para la situación que te tiene hoy en esa circunstancia, pero si cambias un poco el esquema de estoy apenada y no quiero que me descubran, eso es lo que hay y eso es lo que tengo para ti, de necesito las respuestas para qué es lo que tengo que hacer, no necesito el qué, necesito el cómo. Desde la creencia y desde la fe, una persona decía, una amiga a la que quiero mucho una vez me dijo, en un momento estaba en una situación económica tan difícil, Linda, que yo dije, mira, ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a dedicar a trabajar con amor. Tú te encargas del resto, tú te encargas de la plata, tú eres el dueño del oro y la plata, tú determinas qué llega, pero yo voy a trabajar con amor y eso es lo que hay. Entonces, cada cual tendrá que dar el paso para el momento, para la aceptación, para la circunstancia que hoy esté pasando en su vida, porque si no, te puedes quedar en ese bucle en donde estas dos mujeres maravillosas nos cuentan que se quedaron casi un par de años cada una. Hasta que tú decidas pararte y decir, ok, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde viene la transformación. Entonces, maravilloso, si has llegado hasta acá, pues te has perdido un montón de cosas maravillosas. Este live va a quedar grabado en todas nuestras cuentas, en nuestro canal de YouTube, porque acá hemos contado cómo a partir de estas historias maravillosas, uno, cómo las circunstancias llegan en el momento indicado que tienen que llegar a tu vida para poder transformarte. Dos, cómo comienzas a entender esa situación que te pasa para poder cambiar todo a tu alrededor, tus hábitos, tus relaciones, para irte transformando e irte convirtiendo en una persona que quizás sin ese evento no hubiera logrado. Y tres, ¿cuál es ese punto de inflexión en donde tú en tu vida decides, ok, ¿qué va a pasar conmigo y cómo quiero construir hacia adelante? Muy bien, me queda una última pregunta para este par de mujeres espectaculares. Si tienes algo que nos quieras contar, ahí está el signo de preguntas y los leemos, los escuchamos a ver qué ha pasado y qué se llevan de este momento. Por ahí han escrito cosas lindas, habían dicho, me pasa con la miastenia gravis, etcétera, la importancia de la actitud, así que los leemos, los vamos a leer a todos. Me queda una última pregunta y es, ok, si pudieran concluir, ¿cuál sería el titular del libro? ¿Cuál es el? Bueno, Maggie tiene una conferencia espectacular. Si no la siguen, tienen que buscarla en sus redes porque habla de vivir intensamente. Pero, ¿cómo condensarían el aprendizaje? ¿En quién se han convertido? O sea, ¿cómo esta situación adversa, en su caso enfermedad, cómo esto que tuvieron que vivir, qué aprendieron? ¿En quién las convirtió? ¿Quiénes son hoy? Así en titular de periódico, ¿qué dirían? Mientras tanto los leo, escucho a las personas que están por acá conectadas, que tienen para contarnos qué se llevan de este maravilloso espacio. Vamos, Maggie, te escuchamos. Linda, yo siempre digo, y Andy, yo siempre digo que yo estoy viviendo la vida que quiero y no la que me toca. Y eso se aplica no solamente al tema de salud, sino que se aplica también a, no sé, veo que en la cola del supermercado a la persona que está enfrente le están tratando mal, pero cuando llego yo me tratan bien. Y no es porque soy yo o me conoce o nada, es porque es la actitud que yo le estoy poniendo a la persona que me está atendiendo. Y eso se aplica a todo. La actitud que le pones a lo que te está pasando, a lo feo y a lo bueno. Todos tenemos problemas en tantos aspectos. Capaz las personas que nos están escuchando, algunos tienen algún problema de salud, otros tienen algún problema económico, otros con su familia,
algún tipo de adicción o una cuestión emocional. No sé, todos tenemos algún problema. Pero depende de nosotros tener el control de eso, en el sentido de cómo reaccionamos frente a eso que nos pasa. Como te dije hace un rato, yo decidí hacerme cargo de lo que me pasa y eso no se aplica solamente a mi salud, sino que se aplica a todo lo que me puede estar pasando. Incluso cuando me siento mal, yo digo, déjenme, necesito sentirme mal. Es como que abrazo esa tristeza en la que me encuentro y tengo que atravesar ese momento, pero elijo conscientemente salir de ese estado de tristeza porque me gusta más estar arriba que estar abajo, escondida y chiquitita y llorando. Así que creo que lo que te puedo decir es eso, que yo elijo la vida que quiero y no estar en la vida que me toca. Eso. Maravilloso, maravilloso, Maggie, me encanta. Nos están diciendo ahí en línea con lo que tú estás poniendo. Yo elijo no quedarme, literal, pusieron en las pendejadas del día a día, en esto que me satura, en el no lo logro, no vendo, no hago, etcétera, a decir, ok, ¿qué quiero hacer con todo esto? Si eso es lo que vas a hacer, ¿qué determinas hacer con esa circunstancia que tienes que enfrentar? Maravilloso, Maggie, me encanta. Muchas gracias. Angie Marie. Linda María, yo resumiría como he venido resumiendo a Víctor Frank, y es que cuando las opciones de transformar lo que está fuera de ti se acaban, la única manera que sigue o el paso que sigue es transformarte a ti mismo. Esa es la única opción que queda. Y como dice él, como dice Maggie, la última libertad que puede perder un ser humano y que no le pueden arrebatar es elegir la actitud en su vida, cada minuto de su vida. Y yo creo que en eso se resume lo que un poco traen estos procesos de adaptación. Yo creo que a mí me ha permitido redefinir el concepto de salud, que no es estar exento de enfermedad, es autocuidarte, algo que no aprendimos desde niños porque culturalmente nadie lo ha aprendido desde chiquito, ni siquiera nos lo enseñan en la escuela. Autocuidarte más que estar exento de enfermedades. 2, la fortaleza, como dice Maggie, en momentos en donde la emoción inunda, sea por tristeza, sea por depresión, sea por dolor, sea por alguna situación, pero tener esa fortaleza de saber que tienes a la mano herramientas, la actividad física, la alimentación, una comunidad que te apoya, tener técnicas de respiración, de meditación, poder conectarte con la divinidad, con la naturaleza, con tu familia, saber que tú tienes un botiquín a la mano y que puedes acudir a él sin necesidad de ir y buscar esas respuestas afuera. 3, yo diría, amo ser mujer ahora, lo rechacé por muchísimos años, lo amo, doy gracias infinitas a mi madre, mi abuela, mi padre que nunca estuvo, a mis tíos, a toda mi herencia ancestral, que si bien tengo condicionamientos limitantes y herencias y heridas desde mi niñez, claramente he tenido la sala, gracias a ellos, para ser la mujer hoy exitosa, imparable y con virtudes que soy, gracias también a su ejemplo. Así que abrazo mis carencias, pero también abrazo mis virtudes, porque somos lo que somos también gracias a que ellos también se esforzaron e hicieron lo que pudieron con la información que tenían. Tengo que decirte también que definitivamente, como lo dije antes, entreno mi voluntad como entrenamos, hacemos ejercicio, como entrenamos una habilidad, como nos capacitamos todos los días con el fin de que mi mente y mi cerebro esté preparado para el fuego antes de que suceda, con el fin de que cuando venga una vicisitud y enfermedad pueda mantener esa paz para la que fuimos creados, para saber también que siempre va a haber una solución para algo, y la solución no es estar exento de esas vicisitudes, sino tener la actitud para poder enfrentarlos. Y yo diría, Linda María, como lo dicen y como lo han dicho, vamos hacia adelante, recorramos el camino, la vida es un regalo, valora los pequeños detalles, puedes enfrentarte mejor a las dificultades. Y algo que definitivamente he aprendido y que las personas que trabajaban conmigo, si lo ven, no lo creen, es que hoy amo el progreso sobre la perfección. Tener avances día a día a nivel emocional, tener avances día a día en controlar el dolor de mi espalda, de mi estómago, el asma, los dolores por la endometriosis, cada cosa que tengo que cuando me ven así no me lo creen, pero lo tengo porque son secuelas que tengo.
cada día poder mejorarlo, cada día poder administrarlo, es progreso, es un caminar. La vida no es un destino, es un camino que todos debemos recorrer. Vamos trazando. Maravilloso, maravilloso como el testimonio de estas dos mujeres, las historias fantásticas que nos contaron. Estoy segura que en este momento, como te lo prometí al comienzo, te llevas un montón de mensajes porque descubrimos cómo las situaciones llegan a tu vida en el momento en donde tú, seguramente de manera inconsciente, estás listo para recibirla o incluso las habrás pedido porque los necesitas. Dos, la importancia de comenzar a entender esto, qué tiene que ver conmigo y cómo yo puedo cambiar la circunstancia, de no abrazar el pronóstico, de no tener ese efecto nocebo de me creo que va a ser terrible para mí y entonces me voy degenerando en la víspera antes que suceda porque así se lo ordeno a mi organismo. El momento espectacular en donde decides ¿qué voy a hacer? Me hago cargo, me pongo al frente y estoy además en capacidad de apoyar al mundo y cómo estas circunstancias, para ella enfermedad, para ti lo que hoy te esté retando, cualquier situación que hoy te esté retando en tu vida, una situación económica, una relación compleja, un problema a nivel laboral, que no te puedas ubicar a nivel laboral, pregúntate cómo te puede transformar. Mira que lo único que necesitas, y espero que esto te lo lleves como mensaje clave, lo único que necesitas es estar completamente atento, aumentar el nivel de conciencia y ver en esas circunstancias que están en tu vida, como lo vio Maggie, como lo vio Angie, como lo estamos viendo nosotros es, ok, tal vez necesitaba esto para darme cuenta de algo en mi vida y desde ahí transformarme. Esto ha sido un momento maravilloso. Maggie, no sabes, te agradecemos de verdad profundamente de corazón que hayas estado con nosotros. Gracias por esa generosidad, gracias por esa espontaneidad, por hablarnos como nos hablas, porque desde tu experiencia nos das un montón de información y de conexión maravillosa. Muchas, muchas gracias, Angie, como siempre, pues desde toda nuestra historia sabemos todo lo fuerte que ha sido tu proceso. Gracias también por ponerlo sobre la mesa para que sea mensaje para todas las personas que se nos conectaron hoy y así seguimos dejando mensajes, que todos los que estén hoy acá se vayan en ese lugar de incomodidad de decir, si ellas lo pudieron con cosas así de fuertes a nivel de diagnóstico, pues a mí no me va a quedar grande. Entonces, mil gracias a Maggie, a Angie, a todas las personas que se nos conectaron. Este live va a quedar disponible en todas nuestras redes para que lo puedas compartir con alguien que tú de corazón sepas que lo necesita. Gracias, gracias Maggie, gracias Uruguay y Paraguay, gracias a toda la audiencia. Gracias, chao Linda Marí, feliz noche. Chao, feliz noche, gracias a todos. A seguir a Maggie en sus redes. Gracias, Linda Marí. Gracias a todos los que se conectaron. Felices de haberles podido aportar